Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM y por supuesto de Senderos a la Paz. Les agradezco de todo corazón que estén nuevamente con nosotras y con nosotros en esta caminata que vamos a hacer con un gran invitado, pero antes de presentarlo quiero recordarles que estamos también grabando este audio para que por la tarde puedan disfrutar de esta gran charla que vamos a tener el día de hoy a través de nuestra página de Facebook, que nos encuentran así, tal cual como nuestra estación, en Nesa Radio 97.3 FM. También agradecerle a nuestra gran familia de Nesa Radio, a todos nuestras y nuestros compañeros que están siempre al pendiente y que forman parte de este gran colectivo y que hacen posible que estemos todo el tiempo llevando contenidos interesantes de interés para ustedes también, y que también tenemos de diferentes gamas de programas para niños, para los que les gusta la música, para los que estén interesados en el desarrollo personal, en fin, toda la temática que trabajamos para esta gran comunidad de Nesa Radio. También agradecerle, por supuesto, a nuestros compañeros dirigentes de este gran colectivo, a nuestra compañera y directora Rocío Román y a nuestro compañero Alejandro Reyes, quienes encabezan este gran proyecto y que además hacen posible que estemos todos los días haciendo transmisiones. Y por supuesto también a nuestro gran equipo de operación técnica, que está siempre al pendiente de estas labores y que están del lado de la cabina, controlando todo para que podamos llegar a ustedes en todos y cada uno de los programas que tenemos programados para ustedes. Nuestro gran compañero David Palacios, que se encuentra hoy del lado de los controles y que hace posible la transmisión de hoy. Les invitamos también a que hagan sus comentarios a través de nuestras páginas de Facebook o a través de nuestras redes sociales para que podamos saber nosotros si estamos llegando realmente al interés de ustedes, para que sepamos también si estamos acertando en los temas que a ustedes les gustaría tratar. Dejamos abierto ese espacio y también dejamos abierto el teléfono en cabina, el 5522-2801-33, para que nos puedan apoyar con sus comentarios. Si quieren hacer una pregunta el día de hoy a nuestro invitado, pues con todo gusto estamos dispuestos a escucharlos. Bien, pues les decía yo que hoy tenemos un gran tema. Hace algunos meses, en el mes de junio, se aprobó a través de nuestro Congreso de la Unión un tema fundamental que requirió de cambios estructurales, que requirió de cambios importantes para poder empezar a generar a través de las leyes el entorno pacífico que requerimos en varios aspectos, y entre ellos uno fundamental que es el civil y el familiar. El pasado 7 de junio, si mal no recuerdo, se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy estaremos hablando de ese tema con un gran jurista, con un gran amigo que conocí hace algunos años en un curso. Me enamoró. De por sí siempre me gustó la materia familiar, pero cuando impartió este módulo en materia familiar, dije definitivamente ese es un tema que se tiene que abordar. Y después ya fui combinando con algunas otras cosas y bueno, hoy quiero presentarles a un gran amigo que me gustaría que él ahorita se presentara, pero yo quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo, el doctor Sergio Arturo López Servín. Bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Sergio. Muchas gracias, Vero.
Te agradezco mucho la invitación, agradezco la invitación a este canal de comunicación en esa radio, en el 97.3 de FM, a tu gran programa, un programa muy bonito, un programa muy bien estructurado, Senderos a la Paz, y especialmente a ti, querida Verónica, por haberme hecho el favor de haberme invitado a practicar, a comentar con ustedes esta reforma que, como tú lo dijiste, es una reforma que surgió de una iniciativa de ley muy importante. Ya hace algunos años se venía gestando, pero todavía no se veía nada en concreto. Habían muchas dudas, muchas reticencias en crear, en unificar en un solo documento todos los códigos procesales o adjetivos de todas las entidades federativas. Así es. Así es que, pues me da mucho gusto, me da muchísimo gusto que haya tenido yo la deferencia de ser elegido de entre, pues muchas personas que tú conoces, muy importantes del medio jurídico, para que pues, me hicieras el favor de elegirme a mí en venir a platicar este rato contigo sobre este documento. Ya lo dijiste, soy el doctor Sergio Arturo López Servín, servidor de la radiodifusora y de todos tus radioescuchas, y estamos abiertos a cualquier pregunta. Y efectivamente, quiero comenzar esta disertación, esta plática, haciendo una breve introducción de este nuevo documento, ¿no? Si tú me lo Adelante, permites. adelante, adelante. Muchas gracias. Mira, la idea de unificar en un solo documento, en un solo código de aplicación nacional, los procedimientos civiles y familiares no es una idea nueva. Sin embargo, quedó olvidada durante muchísimos años. Déjame comentarte que desde los años 40 en nuestro país llegó una persona, un investigador jurídico, un jurista de la más, del mayor reconocimiento en el mundo del derecho procesal. Me estoy refiriendo específicamente, Vero, al doctor don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo fue uno de los más grandes procesalistas que hemos tenido en nuestro país. No es de origen nacional, él fue un hombre español que salió exiliado de su país y bueno, tuvo que venirse a refugiar a nuestro país por cuestiones políticas, pero pues el que salió ganando fue nuestro país porque cuando él llegó, pues trajo consigo todo el conocimiento, el vasto conocimiento que en materia de procesal tenía. Y su primera idea o más bien, lo primero que observó cuando llegó aquí a México fue que existía un cúmulo de códigos procesales, ¿sí? Más de 30 códigos procesales, y dijo, bueno, eso es una locura. En su momento, él planteó esto que ahora se hizo realidad, el unificar en un libro, en un código, en un solo producto legislativo, todos los códigos procesales y hacer uno solo. Claro que en su momento, como todos los brotes de genialidad, se le vio pues como una persona, como una locura, ¿sí? Una cuestión muy desafiante y que incluso pues se habló del trastocamiento de poderes, de división de poderes y de soberanías de los estados, en fin. Fue una reticencia total con la que se encontró, pero él siempre lo comentó, siempre lo dijo desde 1940. El doctor Aniceto Alcalá, que incluso una de las aulas de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, específicamente el campus CEU, lleva su nombre, pues lo planteó y lo dejó ahí para la historia. Pronto se olvidó su idea. Y fíjate nada más lo que son las cosas, pero después, a la vuelta de 50 o 60 años, se retoma la idea que tuvo don Niceto Alcalá Zamora y Castillo de unificar ese código. Y el producto ya está, el producto legislativo ya lo tenemos, ya es una realidad, y advertimos que es un documento jurídico de gran calado, de mucha ambición. No fue fácil, Vero, crear este código, no fue nada fácil. Se llevó, pues cuando menos un par de años,
el darle forma, el darle estructura y el hacerlo ya una realidad. Pero lo bueno y lo bonito y lo interesante de este producto legislativo fue que fue un foro abierto en el que participaron personas expertas, personas muy expertas en la materia y personas que no tenían expertise o que no eran ni siquiera abogados, pero que de alguna manera querían contribuir en estos procedimientos de corte civil y sobre todo de corte familiar. Se escuchó a toda la población, se hizo un foro abierto y todo aquel que quisiera haber opinado sobre este producto legislativo cuando era un proyecto, lo pudo hacer. Bueno, se recogieron pues múltiples opiniones, muchas opiniones de muchos estatus, de mucha gente, colegios de abogados, investigadores jurídicos, sobre todo jueces y magistrados, incluso ministros de la Suprema Corte, profesores de las universidades, estudiantes, en fin, litigantes, porque también habría que escuchar a ellos, porque ellos son en último de los casos los que viven y los que disfrutan o padecen de las buenas o las malas leyes o de los buenos o los malos juzgadores, ¿no? Y de las buenas o las malas prácticas procesales en este caso. Claro. Entonces, bueno, pues después de que se escuchó a todo mundo y que se le dio forma a este documento, pues ahí ya está finalmente, ¿no? Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en realidad, en verdad, es un código muy ambicioso, de vanguardia, y que bueno, como pues la mayoría de las leyes, es un producto legislativo hecho de buena fe y con muchas esperanzas de que el sistema procesal civil y familiar en México cambie y se haga una realidad el contenido de varios artículos de la Constitución, destacando específicamente el artículo 17 que habla de una justicia pronta y expedita. Así es. Este es un gran avance. México, pues habrá que reconocer que ha aportado mucho en el aspecto de creación de leyes y bien dices tú, es muy ambicioso. Está obviamente en el estudio, que si nos fuéramos al estudio ya de este código, tiene un apartado en la materia civil y un apartado en la materia familiar, mi querido Sergio. Coméntanos parte de cuál es la parte novedosa que podríamos decir me imagino que fue un arduo trabajo el conjuntar todas las ideas y tratar de coincidir en un solo espacio para hablar, por ejemplo, en materia civil, ahí recaen muchos de los conflictos que vivimos como sociedad, mi querido Sergio. Eso es algo importante que tendremos que resaltar porque le está dando también un espacio al aspecto de cómo podemos nosotros convivir sanamente y cómo resolver los conflictos que pues no se pueden resolver de manera amigable también. ¿Cuáles serían esos puntos en materia civil que dijeras, esto es relevante, esto nunca se había tomado en algún código, o fue posible que todos los códigos locales que existían en el país, los 32 códigos locales que existían en el país, se pudieron haber plasmado ahí? Coméntanos un poquito de esto, mi querido Sergio. Cómo no, con todo gusto, Vero. Encantado. Bueno, mira, como bien lo dijiste, el código prácticamente se divide en dos partes. Una parte se la dedica al proceso o procedimientos civiles y la otra parte se la dedica a los procedimientos, el proceso del orden familiar. Si vamos en ese orden, primero vamos a hablar de los procedimientos de carácter eminentemente civil, ¿verdad? Es decir, de la parte adjetiva de los procedimientos civiles. Bueno, ¿cuál fue lo novedoso y cuál es la aportación de este código? Sin duda, en principio, la aplicación de la oralidad, ¿verdad? De esos trámites engorrosos, que bueno, de alguna manera ya la oralidad aquí en México ya se aplicaba en determinados procedimientos, sobre todo, por ejemplo, en la materia mercantil, Así es. ¿verdad? Que hay procedimientos orales y hay incluso tribunales especializados en esa materia, ¿verdad? Juzgados y tribunales especializados en esa materia, y que bueno, pues esto ya no, de alguna manera ya no nos sorprendió, ya veníamos nosotros practicando esa oralidad en esa materia. Pero estaba específicamente para esa materia, para la materia mercantil. Sí. También ya se venía hablando se venía aplicando la oralidad en la materia familiar,
pero en lo que son los procedimientos eminentemente civiles, que no tienen nada que ver ni con lo mercantil ni con lo familiar, en ese tipo de procedimientos que, como tú lo sabes, generalmente resultaban engorrosos, resultaban muy costosos, muy onerosos, y sobre todo, la gran pérdida, esa que nunca se recupera, porque nada recupera el tiempo perdido. Y Así es. entonces, ese elemento tan valioso que es el tiempo, es en lo que vino a significar un avance muy importante la creación de este código. Procedimientos que por lo general eran o son largos, tediosos, llenos de recursos, llenos de incidentes, con muchos recovecos y con muchos accidentes dentro del procedimiento, desde la presentación de la demanda hasta inclusive la sentencia, Ujú. era pues un batallar por parte, pues más que de los litigantes o más que de los juzgadores, pues de las propias partes involucradas, es decir, de los justiciables, quienes recibían el beneficio o el perjuicio de esos juicios, ¿no? Entonces, el propósito de la reforma en materia civil fue específicamente y de una manera muy connotada limpiar los procedimientos, limpiar esos procesos, quitarles todo lo que los hacía engorroso, lo que los hacía prolongados, todo lo que los hacía pues largos, tediosos y costosos y muy desgastantes para las partes. Eso lo vino a eh, reducir con el propósito, decía ya, de que el artículo 17 de la Constitución se haga una realidad, Vero. Es Claro. decir, esa justicia pronta y esa justicia expedita. ¿Qué le interesa a las partes cuando entran en un procedimiento? Bueno, en principio ganar la contienda, ganar la controversia a la que se someten, pero le interesa ganar, sí, pero ganar pronto, ¿cierto? Ujú. Ganar y ver sus expectativas pues resueltas, ya sea favorable o desfavorablemente, pero de una manera rápida. Eso le faltaba a los procedimientos civiles. Específicamente eso, no solo a nivel de la Ciudad de México, sino en la mayoría de las entidades federativas. Los, en los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas, estoy seguro que eran unos de los códigos de los menos tocados, de los Ujú. menos reformados. ¿Por qué? Porque como estaban los procedimientos, estaban bien. Y veníamos con esa inercia desde hace muchas décadas y estábamos acostumbrados a los términos largos, a los diferimientos de audiencia, a los incidentes, a los recursos, ¿verdad? A los planteamientos dentro del procedimiento, a las llamadas famosas chicanas, ¿verdad? Que son malas prácticas de los malos abogados o de los buenos, quién sabe, ¿verdad? Pero que entorpecen el procedimiento y que lo logran, ¿verdad? Y que en un momento dado, ¿cuál era el propósito a veces de las partes? Pues retardar o prolongar el proceso para hacer desatinar a la otra parte, ¿verdad? Para pues cansarla y ver si abandonaban el procedimiento, si se rendían, si se les agotaban los recursos, antes de incluso de que se resolviera la contienda. Incluso los asuntos se quedaban allí en los juzgados, incluso, pues digo, no hay que ser exagerados de decir años, pero sí meses, ¿no? Se iban al archivo y había uno que ir a rescatarlos y volverlos a encauzarlos, Ujú. o de plano prescribían o caducaban para las partes, ¿no? Claro. Entonces, eso, Vero, fue una gran ganancia que aporta o una gran aportación de este código en lo que es la materia civil. Se Ujú. redujeron los términos, se redujeron los plazos, se redujeron las oportunidades de recurrir las sentencias y sobre todo se cuidó de una manera muy específica la no vulneración de los derechos fundamentales de las partes. Y desde esos procedimientos civiles, ya no digamos en los del orden familiar, que bueno, ahí sí nos vamos a solazar hablando mucho, pero en los procedimientos civiles, otra de las ganancias, no nada más la expeditez de los procedimientos, fue específicamente el voltear los ojos
a esas personas que a veces se volvían invisibles. ¿Quiénes? Las personas que forman la estructura de los grupos de vulnerabilidad, ¿verdad? Personas de origen indígena, mujeres maltratadas, la niñez, ¿verdad? Las personas de la tercera edad, las personas que comúnmente se les denomina discapacitadas con otras capacidades, pero todas esas personas que también tienen problemas, Vero, Claro. y que también a veces necesitan ser escuchadas y se pueden ver envueltas de alguna u otra manera en un procedimiento de carácter civil, ¿verdad? Y que bueno, esas personas pues tenían muy poca accesibilidad a esos procedimientos de carácter civil. Este código, que insisto es de vanguardia, recoge toda esa información, que mira, hay una cosa importante que te voy a decir. La mayoría hay muchos fundamentos en el código de procedimientos, este código que estamos analizando, que afortunadamente, y yo lo digo afortunadamente porque, bueno, pues pertenezco a las filas, ya lo había dicho la Suprema Corte, pero en tesis jurisprudenciales. Sí, claro. Y entonces, lo que hizo el código fue tomar eso que decían la jurisprudencia, que no lo decían las leyes, que no lo decían los códigos de procedimientos, ¿verdad? Pero que sí ya estaba una jurisprudencia por ahí, un precedente de la Suprema Corte. Y entonces lo retomaron, y estoy hablando de esto precisamente por esos grupos de vulnerabilidad. Entonces, toma el código de procedimientos, los legisladores toman, afortunadamente, toman lo que ya había dicho la Corte, tesis de jurisprudencia, y ya las establecen, las plasman, las aterrizan a título de artículos, ¿verdad? Entonces, en el campo de los grupos de vulnerabilidad, se establecieron medios, se establecen y se prevén medios dentro del procedimiento con modulaciones para que se adecuen a personas que antes pues no había ni siquiera la intención de escucharlos en un juicio, en un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, Sin danos un que, ejemplo, mi querido Sergio, con ¿como todo cuáles? gusto, claro que sí. Mira, por ejemplo, cuando hay personas que tienen algún problema funcional con el lenguaje o con la capacidad auditiva, ¿verdad? ¿Cómo te comunicas con ellos en un juicio? ¿No? ¿Cómo escucha, perdón, pero voy a decir una cuestión absurda por demás ilógica? ¿Cómo entiendes a una persona que carece del habla? ¿Verdad? ¿Cómo se da a entender? Cómo se comunica? ¿Cómo te escucha una persona que carece de facultades auditivas? ¿No? ¿Cómo llevas a un procedimiento a una persona que tiene pues alguna discapacidad? Si antes ni siquiera tenían, pues para ellos, accesos especiales en los edificios, lugares especiales en los recintos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacías comparecer a un juicio? Y la pregunta es sencilla, ¿a poco ellos no pueden estar jamás, nunca relacionados con un procedimiento? ¿No? ¿Cómo entiendes el lenguaje, la lengua de un indígena? ¿Verdad? Entonces, estos ejemplos que te doy son de personas que, bueno, pues de alguna manera tenían, lejos de tener un acceso libre, un acceso viable a los procedimientos, pues se encontraban con una traba, con una serie de trabas. Y entonces, bueno, este código ya establece esos medios que se deben de adecuar a esas personas poniendo aparatos o sistemas de tecnología aplicada a los procedimientos, aplicando la participación de personas expertas, de peritos expertos en diversas materias, y de adecuando inclusive los recintos para tener lugares específicos para este tipo de personas. Eso que al parecer pudiera verse como una cuestión muy sencilla, muy simple, si lo vemos en la práctica no lo es, porque ni siquiera eso tenían, ¿sí? La representación de los menores, la representación de personas
personas de la tercera edad. Esas personas pues ni siquiera tenían eso. Podríamos decir, bueno, para eso está su abogado y el abogado lo representa. Sí, pero el abogado lo representa eminentemente en el campo de lo legal, pero el abogado no traduce una lengua indígena. El abogado no entiende el lenguaje de una persona que carece de facultades del habla, ¿verdad? El abogado no puede darse a entender con su cliente que es una persona que carece de facultades auditivas. Y en este sentido, el abogado estará siendo leal con su cliente, le estará diciendo la verdad, estará actuando de una manera honesta y transparente con su representado, ¿verdad? Bien, Porque pues el representado jamás podía ir a la audiencia. claro. Lo que le decía el abogado era lo que él creía, ¿verdad? Y a lo mejor llegaba y le decía, pues ya perdimos. Pero la Bien, persona no sabía ni por qué. sí. Bueno, ese es tema interesante. Ahorita vamos a andar un poquito. Antes tenemos que irnos a un breve corte de estación. Mi querido Sergio, estamos hoy en compañía en esta bonita caminata con el doctor Sergio Arturo López Servín. Él es un especialista, además forma parte del Poder Judicial de la Federación. Además de eso, tiene una gran experiencia en la docencia también. Quien pueda tomar clases con este gran doctor, Sí, súper sí, sí. recomendable porque nos deja fascinados como estudiantes. Y bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Les recordamos que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz. Hoy en esta bonita charla con un gran compañero de caminata, el doctor Sergio Arturo López Servín. Él es, déjenme comentarles, hace rato no comenté su larga trayectoria. Él es licenciado en Derecho y él obtuvo mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal por Instituto Superior en Derecho Penal, especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad USemper. En fin, tiene varias experiencias académicas. Lo interesante es que es un catedrático de la universidad. Hace algunos años ya tiene una experiencia en el Poder Judicial de la Federación de 30 años, si mal no recuerdo. Y bueno, esto nos ha dejado pues una gran experiencia que le han hecho también escribir algunos artículos relevantes que se distribuyen también por el Poder Judicial, pero por algunas universidades y revistas especializadas. Para mí es un gran honor tener al doctor Sergio Arturo Servín, que nos viene a compartir su percepción sobre este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos estabas comentando, mi querido Sergio, Ujú. sobre lo que es relevante. Creo que es un punto importante lo que acabas de comentar. Muchas personas de grupos vulnerables no tenían acceso a la justicia simplemente por el hecho de que no tuviéramos traductores, de que no tuvieran a un traductor de señas, de lenguaje de señas, en fin, que ahora justamente este nuevo código contempla la obligación de que deben considerarse cuando sean casos como comentas, que sean de grupos vulnerables, que pues se les considere con la dignidad que deben de ser considerados ante un juicio. Y la otra parte que señalaste es que es también importante, que en materia civil se enfocó ahora algo que no se hacía regularmente, que era la oralidad, que también le da oportunidad de que las personas que se encuentran inmiscuidas en un conflicto en materia civil, pues puedan estar sentados frente al juez y puedan expresar, pues no solo lo que un abogado va a decir en manera legal, sino lo que puedan pensar, lo que puedan sentir, lo que puedan externar. Y que también incluso los jueces están obligados a invitarlos a que intenten resolver el conflicto que los lleva ahí a través de una forma amigable. Ya si de plano no pueden, pues ahí entra de alguna manera el juez. Pero eso es algo importante que me gustaría que nos compartieras de la relevancia. Pero ahora, mi querido Sergio, en materia familiar, hay puntos fundamentales que retoma por primera vez un código en materia familiar y que me gustaría que nos compartieras. ¿Qué ¿Cómo encontramos no? ahí en el código familiar? Muchas gracias, pero claro, con todo gusto. Pues mira, si en la materia civil, que se esperaba muy poco y se obtuvo mucho,
en procedimientos civiles que todavía conservan una parte de escritura de los procedimientos tradicionales, Ujú. se obtuvo una ganancia, ¿verdad? Pues en la materia familiar, bueno, ni se diga, eso no tiene comparación, no tiene ningún precedente en la historia de nuestro sistema Ujú. jurídico mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, justo como lo señalabas, y esto aplica tanto para la materia civil como para la materia familiar, el hecho de implementar los procedimientos de carácter oral, tanto en materia civil como en materia familiar, le dio cabida a las partes, ¿verdad? A que las partes estuvieran ahí en su conflicto. La parte puede estar en la audiencia. Es más, yo me atrevería a decir que hasta debería o debe de estar. ¿Por qué? Pues porque es a la parte finalmente a la que le interesa resolver su problema, ¿verdad? Tal vez el abogado tiene algunos otros intereses, pues que no compaginan o que no van con los mismos valores que tiene el justiciable. Pero el justiciable le interesa, pues, resolver su problema, que le resuelva su problema una autoridad judicial de la mejor manera posible. Si no, bueno, si no gana de todas, pues de la mejor manera posible. Pero también a veces pues querían ser escuchados, quieren ser escuchados por el propio juzgador. Y el propio juzgador, pues si bien les iba, los escuchaba en su privado, ¿verdad? Ahí en su escritorio el juez tomaba nota o no tomaba nota, los escuchaba y ya los despachaba. Pero eso no se veía reflejado en el expediente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como las audiencias son o deben ser orales, y ahí está las partes involucradas, bueno, pues pueden participar y el juez tiene una función ya muy importante como operador jurídico. Ujú. Ya no es la persona frívola, fría que se encontraba dentro de su privado y al que nadie le podía molestar, ¿verdad? Y era a veces completamente inaccesible para convertirse en un juzgador dinámico, en un juzgador participativo en los procedimientos, Claro. que está incluso mediando la situación entre las partes, ¿no? Entonces, eso, pues, que incluso te digo, ya se veía en algunas otras materias, pero ahora se veía ya cristalizado y ya de una manera ya completamente, eh, pues, completamente real en lo que es el desarrollo de las audiencias. Ujú. Y me decías que ya la cuestión esta de entrar ya a la materia familiar, ¿no? Bueno, mira, hace un rato comentaste que cuáles eran lo más importante, puntos así neurálgicos de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente en la materia familiar. Yo creo que voy a hablar, mira, simple, de manera general, porque podríamos hablar de mucho, este código da para mucho, para muchas más pláticas, para mucho más análisis, pero vaya, me voy a quedar hablándote en esta ocasión simplemente de 3 artículos que son una verdadera maravilla dentro de este producto legislativo. ¿Cuál es el propósito de este código? El propósito, entre muchos otros, el propósito, como está establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, era ser inclusivo, ¿sí? Es decir, no discriminatorio. No discriminar absolutamente a nadie, ¿verdad? Absolutamente a nadie. Antes, los códigos, y no digamos este de los procedimientos, códigos procesales, Ujú. pues estaban hechos para personas, eh, no sé ni qué calificativo poner, pero mejor lo voy a decir de otra manera. No estaban hechas los códigos procesales no estaban hechos Ujú. para personas con discapacidades, para personas vulnerables, para personas marginadas, para personas indígenas, para personas de la comunidad de la comunidad de las personas con diversidad sexual. Para ellos no estaban hechos, ¿sí? Estaban hechos para los demás, pero no para ellos,
¿sí? Para ninguno de ellos, ni para personas de tercera edad, ni para personas menores, ni para personas de la comunidad, ni para personas indígenas, de comunidades indígenas, absolutamente para ninguno de ellos. Estaba hecho, los códigos estaban diseñados para todos los demás tipos de personas. Bueno, ¿qué fue lo relevante de este código? Que les dio cabida a ese tipo de personas. Es un código incluyente. Y es un código en donde ya los reconoce, Vero. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que es con el que quiero empezar. El artículo 40 del código de procedimientos establece ya un procedimiento de reconocimiento de identidad de género y de reasignación de concordancia sexogenética. ¿Sí? Es un procedimiento totalmente nuevo, es un procedimiento que estaba de alguna manera establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero bueno, no estaba aterrizado en ningún código, al contrario. Los códigos en ese aspecto de estado civil de las personas eran incluso por demás discriminatorios. Claro. ¿Sí? No se toleraba, se hablaba de que el matrimonio era la relación de un hombre con una mujer, se hablaba de que de los temas de adopción, de los temas de identidad, de los temas de actas de nacimiento, de los temas del estado civil de las personas, pues únicamente contemplaba a la unión, a la relación, a la fecundación, a todo, ¿verdad? Del hombre y la mujer. ¿Sí? Y bueno, inclusive, pues en otros estados de la República, en la Ciudad de México, ya había alguna iniciativa, algún espacio para este tipo de personas en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Pero en la mayoría de los estados de la República era todo lo contrario, ¿verdad? En ese aspecto, eran códigos inclusive estigmatizantes, ¿sí? Eran códigos discriminatorios, eran códigos que, vaya, era no contemplar, pero ni a título de sombra, la cabida para este tipo de personas, ¿no? Que existen y son, y bueno, pues digo, es una realidad Claro. con la que debemos de convivir, con la que debemos de estar y que debemos, pues pertenecen a nosotros mismos. Entonces, este artículo 40, que ya establece ese procedimiento de reconocimiento de identidad de género, ¿verdad? Es un paso gigantesco Claro. en la materia procesal penal. ¿Por qué? Porque están casos documentados, hay casos que están documentados en la Suprema Corte, de personas que tenían este tipo de situaciones, ¿verdad? Alguna cuestión jurídica de identidad de género o de reasignación de concordancia sexogenética, y tenían que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que cambiara su acta de nacimiento, para que cambiara sus documentos personales, ¿verdad? Para que tuvieran ciertos derechos, ciertos reconocimientos, cierta presencia, es decir, para que lograran que se les respetara ciertos derechos, ¿verdad? Bien. Y bueno, pues imagínate nada más lo que para ellos este tipo de personas significaba, pues exponerse a todo el escarnio, a enfrentarse a jueces, a enfrentarse a magistrados y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que fuera el máximo tribunal de la República quien expidiera una sentencia, ¿verdad? En la que se le reconociera sus derechos a este tipo de personas. Bueno, este código ya, en ese artículo, ya recoge, y en artículos sucesivos, ya recoge esa parte, ¿verdad? Y ya establece esos procedimientos. Ya los reconoció, Vero, ¿sí? No tan solo los rechaza ni se vuelven invisibles, sino ya los reconoció, ya están ahí. Así es. ¿Sí? Sergio, perdón que te interrumpa. Sí. Algo que bueno,
esta información que nos estás compartiendo, el hecho de que se estén tomando sentencias, jurisprudencias, tesis, que ya la Suprema Corte pues dejó fijo un criterio muy claro, un antecedente, que fueran retomadas por este código, creo que fue un gran avance, Sergio, Así porque es. se tenían que ir las personas de grupos vulnerables y de otros, de diferentes situaciones, tenían que recurrir y tener que llegar hasta la Suprema Corte, pero para eso pasaban años, Sergio, años Así para es. que pudieran llegar a esa posibilidad de que sus asuntos pudieran ser revisados en la Suprema Corte, en alguna de las dos salas, y que generara la posibilidad, ¿no? Y que se hiciera jurisprudencia. Algunas quedaban solamente en tesis y podían ser o no tomadas los jueces o los magistrados y podían o no cambiar a sentencias, ¿no? Prácticamente a criterio, o consideración de ellos. Esto es un gran avance y qué bueno que lo comenta Sergio. Yo te agradezco, también desconocía esa parte, de esa parte de la historia, porque es el resultado de una gran lucha de mucha gente que a lo mejor de forma separada lo hizo y que terminó en la Suprema Corte y que gracias a esto, pues ahora se pueden gozar de estos derechos y poder pelear estos derechos que ahora ya están fijados en este nuevo Código Nacional, Sergio. Así es, así es. Y mira, estás hablando de una cuestión muy importante, Vero. ¿Por qué? Porque fíjate nada más la relevancia de los precedentes de la Suprema Corte, ¿no? Es decir, no es que hubiera lagunas de leyes, simplemente había omisión, o inclusive había no lagunas, sino reticencias, artículos También. completamente inconstitucionales, ¿verdad? En donde, pues estas personas, muchas personas, no nada más ellos, muchas personas tuvieron que llegar, como dices, o sea, tuvieron que pasar por todo lo que es un procedimiento, buscar esas vías, ¿verdad? De protección de sus derechos constitucionales, porque no las encontraron en un procedimiento, no las encontraron ante una autoridad Así es. administrativa, ¿no? No las encontraron como cualquier otra persona. Ujú. Entonces, para eso se les complicó muchísimo. Tuvieron que llegar hasta ese ámbito de la justicia. Y fíjate también lo encomiable que fueron las resoluciones de la Suprema Corte, Claro. porque esas resoluciones de la Suprema Corte fueron las que reconocieron sus derechos de estas personas, de ellos y de muchos, Ujú. menores, mujeres maltratadas, personas de la tercera edad, indígenas, personas de la comunidad, en fin, de muchas personas, ¿verdad? Pero tuvieron que llegar hasta allá Así es. para simplemente, para una cosa tan simple y tan elemental, Vero, como es el Ujú. reconocimiento de sus derechos. Nada Así más. es. Ujú. Entonces, bueno, la Corte también tuvo una participación, ha tenido una participación muy importante porque ha emitido muchas criterios, muchas sentencias de vanguardia que, como lo dices, mira, a veces ni siquiera llegan, vaya, ni a tesis aisladas, son Ujú. precedentes, ¿verdad? Ni siquiera se obtuvo una tesis de ese precedente, de una sentencia. Están a título nada más de sentencia, de precedente, Ujú. pero son abordadas de una manera tan profesional, tan destacada y tan bien informada, que son sentencias que parecen piedras preciosas, sin ser exagerado, ¿ve? Sí, Sin ser sí, exagerado, ¿eh? sí. Y bueno, mira, continuando con este análisis en la materia familiar, hay otro artículo del que sí también me gustaría hablarte, Ujú. y eso también es un tema que nos vamos a ir a un tema completamente diferente, ya ahora una cuestión completamente diferente, pero que también tiene una relevancia jurídica muy importante. Ahora me voy a referir a los procedimientos de adopción, Vero. Ujú. A esos procedimientos de adopción que también es otro rollo y que también eran procedimientos muy largos, muy intrincados, ¿verdad? Ujú. Y muy complejos para llegar a obtener personas de buena fe, con buenas intenciones, que querían verdaderamente integrar a una persona ajena a su núcleo familiar a través de la adopción, Ujú. ¿verdad? Hay un título, todo un título específico dedicado a los procedimientos de La adopción. adopción. Así es, va del artículo 642 al artículo 653, casi 10 artículos, más de 10 artículos,
dedicados al procedimiento de adopción. En estos procedimientos de adopción se le da intervención a instituciones de carácter administrativo, como es el desarrollo integral de la familia, para que ellos opinen, para que participen de este tipo de procedimientos. Y bueno, se haga un procedimiento ágil, un procedimiento muy transparente, muy bien cuidado, muy bien cuidado. Se trata de que al procedimiento no lo contaminen intereses animadversos, Ujú, intereses aviesos por parte de personas, ¿verdad? Que quieran obtener que quieran obtener una finalidad o tengan una finalidad distinta a la simple idea de integrar a una persona a un núcleo de familiar con amor, con ganas de darle amor, mucho amor, con ganas de darle educación, servicios educativos o proporcionarle educación, ujú. proporcionarle valores, proporcionarle un amor y un ambiente familiar, ¿verdad? El procedimiento de adopción está muy bien cuidado, está muy bien llevado, por lo menos en la letra de la ley, y hay un artículo muy específico que es el que a mí me ha llamado la atención, que en este artículo refiere el código, que es el artículo 651 específicamente, que el juzgador, una vez que ya se resolvió la adopción y que ya es una sentencia ejecutoria o ejecutoriada y que ha causado estado y que esa persona ya está integrado al núcleo familiar, ¿verdad? Que como tú sabes, son Ujú. procedimientos inclusive no contenciosos, porque ahí no te vas a Así pelear es, con nadie. así es, Son así procedimientos de jurisdicción voluntaria, es. Ujú, ¿verdad? No hay contraparte. No nos vamos a pelear absolutamente con nadie cuando queramos adoptar a una persona. Pero hay un ujú. artículo muy interesante en el que se establece que el juzgador tiene la obligación de cuidar durante los 3 años subsecuentes del procedimiento Ujú. a la vida el estado del adoptado. Sí, Fíjate, o sea, qué interesante y qué bonito, ¿no? Porque sí, digo, como antes, pues el procedimiento de adopción se acababa y bueno, pues al juez qué le importaba, ¿no? La suerte del adoptado, del ¿no? De la adoptado. adoptada. Digo, ya se acabó y para el juez ya es ya una cosa juzgada. Claro. Ahora, en este artículo, se establece que el juez tiene la obligación de darle seguimiento durante los 3 años siguientes a cuando se haya ejecutado la sentencia, durante los 3 siguientes años, va a estar al pendiente del cuidado y del desarrollo Así de es. la adoptada o del adoptado, ¿no? Y Pues finalmente, Vero, sí. sí, perdón, No, adelante, adelante, adelante. adelante. Sí, concluye. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, también quiero hablarte del artículo 584 específicamente. Estos artículos no se refieren solo no es un solo artículo, sino Ujú, vamos, es lo connotado, es lo relevante. claro. Esto que te he comentado viene desarrollado en procedimientos, Ujú, ¿no? El artículo 584 establece la facilidad, un modo de resolver controversias a través de lo que se le llama la justicia restaurativa, Vero, Mi querido ¿verdad? Sergio, ahí vamos a hacer una pequeña pausa, porque si me aceptas la invitación, en una próxima charla pudiéramos hablar en específico de esta parte relevante, porque ese sí es el punto que se agregó, que no tienen incluso contemplado ningún otro código de procedimientos en ninguna entidad federativa. Y creo que este tema requiere de un tema muy, que le podamos dar más tiempo, porque 5 minutos, 2 minutos que nos están quedando ya, creo que ya no podríamos platicarlo. Pero, mi querido Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No sabes cómo nos ha ayudado. Yo creo que a las personas que se están escuchando ahorita les ha de haber generado mucho interés. La forma en que nos los explica nos ayuda también a generar interés y sobre todo a reconocer, mi querido Sergio, que los grupos vulnerables, como tú bien lo has dicho a lo largo de esta plática, van a poder tener cabida, van a tener la posibilidad de presentarse ante un procedimiento judicial y ser escuchados, que era que algo simplemente era por papel regularmente y Así es. no tenían la posibilidad de hacerlo. Sergio, pues te agradezco muchísimo y tu despedida final, por favor. Muchas gracias, Vero.
Pues mi despedida quiero que sea específicamente de agradecimiento, Vero. Y un agradecimiento muy grande a tu invitación. Y bueno, pues ofrecerte que la oportunidad de volver a estar aquí contigo, ¿verdad? Yo por mí encantado de estar aquí en tu foro, pues me ha agradado mucho, la verdad, este tiempo, por lo menos a mí en lo personal, Vero, se me fue Que fue rapidísimo, volando. ¿verdad? Porque pues sabemos, digo, yo no tanto como tú, Vero, pero sabemos que somos apasionados del derecho, ¿no? Así Yo es. sé que tú eres una persona que te apasiona tu profesión, te apasiona los temas jurídicos. Siempre lo advertí, excelente alumna, excelente amiga, muy bien, muy buena comunicadora, Vero. Y pues Gracias. estos minutos pues son simplemente para aprovecharlos agradeciéndote, ¿no? A ti, a la radiodifusora, a este espacio y pues bueno, siempre estando a la disposición de venir nuevamente y de estar aquí cuantas veces tú me hagas el favor y tenga yo la deferencia de ser invitado, Vero. Pues muchísimas gracias, mi querido. Estuvimos hoy en compañía de Sergio Arturo López Servín. Es un gran especialista, un gran catedrático. Te agradezco muchísimo, mi querido Sergio. Recordarle nada más que somos la Radio Comunitaria Ciudadana de Zahualcoyos, que formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Escuchen Navegante que viene en el siguiente programa. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.